Hola, muy buenas tardes, noches, no sé en qué momento veas este video, pero estoy muy contento de poder participar con la Unión de Maestros del Presbiterio Juan Calvino. Mi nombre es Baruch Daniel, soy pastor de jóvenes desde hace aproximadamente unos 15 años o más, porque he estado involucrado casi toda mi vida en el ministerio con jóvenes y es una gran oportunidad de estar con ustedes y poder platicar de este ministerio que nos apasiona. Cuando platicamos acerca de la función de la unión de maestros, uno de los temas muy importantes es que no solamente somos personas que están transmitiendo mero conocimiento, sino que cuando nosotros hemos llegado a ser siervos de Cristo y tener esta importante labor, nos damos cuenta que es algo más que meramente transmitir un conocimiento y estamos formando vidas. ¿Por qué es importante trabajar con adolescentes y con los jóvenes? Porque nos permite entender que la iglesia tiene movimiento, que también estamos buscando que se siga llevando el evangelio que cambia el mundo a las siguientes generaciones. Estaba en una conferencia el día de ayer donde platicamos que el 80% de las personas que vienen a Cristo por lo regular han tenido su decisión por Jesús o han tenido ese encuentro a la edad de la adolescencia, en la etapa de la juventud. Por otro lado, vemos que en estos últimos años ha habido el mayor número de jóvenes en la historia en nuestro continente y más en nuestro país. Si bien es cierto, las estadísticas nos hablan que la población del mundo ha estado envejeciendo en ciertas partes del mundo, también nos hemos dado cuenta que las generaciones jóvenes están en su mayor número. Y esto representa un gran reto para la iglesia, porque por el otro lado, después de la pandemia, algunas organizaciones cristianas han estado hablando que ha habido un éxodo de la juventud de las iglesias. Y esto nos lleva a pensar muchas de las razones por las cuales abandonan los jóvenes las iglesias. Muchos expertos en ministerio juvenil hablaban de ciertos puntos a considerar muy importantes, que son alarmantes. En primer lugar, hablaban de una tensión entre la iglesia y el mundo, ¿no? Los valores que ahora se están viviendo de alguna manera llegan a ser diferentes y a contradecir en muchos de los casos los valores que vivimos como cristianos. Se hizo un estudio que se llama El Estado de la Teología y cada año lo lleva una organización reformada que se llama Ligonier. Y platicaban acerca de que gran parte de las nuevas generaciones ni siquiera pueden articular o comprender los conceptos fundamentales de la fe cristiana, desde la deidad de Cristo hasta la Trinidad. Porque en muchos de los casos se ha llegado solamente a entretener a las nuevas generaciones y a veces ha sido muy difícil poder entusiasmarlos y adentrarlos a las verdades profundas del Evangelio, porque a veces piensan que no hay una relevancia para ellos en su vida cotidiana. No solo la tensión entre la iglesia y el mundo. Dos, los grandes problemas que se viven en muchas de las iglesias. Muchas veces las iglesias van creciendo a raíz de las divisiones. Los conflictos internos hacen que piensen que no vale la pena seguir perteneciendo a una comunidad de fe porque se viven las mismas problemáticas del mundo y se crean heridas tan fuertes que en lugar de encontrar una comunidad que te sane o te restaure, lo que se encuentra es una comunidad que lastima y que prolonga los resentimientos y las heridas. La tercera parte, algunos hablan que también hay una falta de modelos de referencia. Y esto es un punto en el que quiero enfatizar. Los maestros somos llamados a impactar con el Evangelio la vida de nuestros discípulos. Por eso la palabra de Dios nos dice un tema muy importante.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nuestra labor como docentes en la iglesia va más allá de solamente transmitir información, de cuidarlos mientras no interrumpan el servicio de mediodía. O para que los papás, que sí son los importantes, puedan estar tranquilos y no estar aguantando los lloriqueos o las distracciones de los jóvenes o la aburrición de ellos o que estén con el celular en el culto. Entonces los mandamos a un lugar nada más para que se entretengan. Sino que tenemos que comprender que todos los encuentros que nosotros tengamos con los jóvenes son encuentros formativos. Los jóvenes no solamente están aprendiendo por las lecciones que estén recibiendo en la escuela dominical, sino que cada encuentro que tenemos con ellos es una oportunidad para formarlos. ¿Y qué es lo que estamos formando? Precisamente que desarrollen el carácter de Cristo. Por eso el proceso educativo con los jóvenes nunca acaba. Cuando piensas que ya se graduaron de la intermedia y pasan a la juvenil, no creas que ha acabado eso, porque nosotros estamos llamados a impactar sus vidas y a estar presentes en ellas hasta que lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo es eso? Es un proceso que dura toda la vida. Y si tú eres una persona que puede impactar con el poder del Evangelio en su vida, vamos a estar presentes ahí, aun si se cambian de iglesia, aun si por algunas razones ellos tienen que mudarse de ciudad. Necesitan personas, necesitan esos pastores y maestros que puedan caminar con ellos a fin de que ellos puedan estar enteramente preparados para la obra del ministerio. Si el ministerio va más allá de un cargo en la iglesia, tiene que ver que con toda su vida al servicio de Cristo puedan transformar este mundo con el poder del Espíritu Santo. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo involucrarme en su vida? ¿Cómo puede mi trabajo o mi ministerio en la vida de ellos ser más que solamente hacer que hagan un dibujo y que se aprendan un texto y a veces medio texto porque ya les cuesta trabajo memorizar? No necesitan solamente personas que los estén cuidando o que sean policías en la iglesia, sino necesitan personas con quienes desarrollen relaciones significativas. Por eso tiene que ver mucho nuestro corazón para con ellos. Ellos pueden identificar si verdaderamente los amas o si estás ahí de mala gana. Pueden identificar cuando tú le estás enseñando en amor o solamente estás buscando que se estén quietos y que estén sentados, cuando precisamente tenemos la gran oportunidad de que ellos puedan aprender a conocer a Jesús de una manera en la cual involucren todos sus sentidos. No solamente apelemos a que se memoricen cosas, sino que ellos puedan procesar la verdad de diversas formas. Porque así ahora esta generación procesa la verdad, no solamente apelando a lo que puedan memorizar, que es importante porque luego ya no quieren memorizar nada, sino tiene que ver que todos sus sentidos estén involucrados en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Jesús. Y entonces esta generación que no solamente procesa la verdad leyendo o escuchando, necesita vivir una experiencia. Y el cristianismo provee precisamente una experiencia donde se involucre todo su ser. Y es donde se aprenden las grandes lecciones de la vida. Dicen por ahí que las grandes lecciones de la vida no se aprenden en un salón de clase, sino precisamente fuera de él. ¿Por qué limitamos entonces nuestra enseñanza de la verdad del Evangelio a solamente el salón de clase o solamente a las horas que inicia o que dura la escuela dominical? Necesitan más que un maestro. En este caso, el ministerio de jóvenes o más bien nuestra labor pastoral,
de discípulo o de discipulado necesita que nosotros podamos vernos a nosotros mismos como mentores, como discipuladores. En la actualidad los jóvenes están creciendo en una época digital y de tecnología, y esto contribuye mucho a su formación académica, a que puedan estar conectados, pero a veces no necesariamente a tener, esto ayuda a que tengan una buena relación o buen contacto con otros individuos o a veces con sus padres. A veces en la época de las comunicaciones tenemos grandes problemas de comunicación y a veces no nos damos cuenta que aunque puedan estar más conectados, no necesariamente viven relaciones verdaderamente sólidas. Entonces, los retos que estamos afrontando nos demandan a ser precisamente intencionales en nuestro trabajo con ellos. Muchos jóvenes pueden tener bastante información, pero no necesariamente son sabios. Pueden ser muy informados, pero carecen de valores y principios. Decía un entrenador de ministros juveniles que si las familias hicieran bien su trabajo, tal vez no necesitaríamos pastores de jóvenes, porque la escritura habla mucho a los padres acerca de la formación de sus hijos, de que los padres instruyan al niño en su camino, o al joven en su camino. No dice que los maestros, pero habla que los padres, debería ser una labor entonces conjunta con ellos. Pero el tipo de familias y el tipo de dinámica en la cual está nuestra sociedad es una sociedad que carece de padres o de modelos en los hogares. Entonces los pastores, los maestros de escuela dominical, llegamos a tomar de alguna manera esa función. Y nosotros lo vemos que hizo precisamente el apóstol Pablo, modelando esta vida diferente, este comportamiento a diversos colaboradores. Si tú te das cuenta, en todas las cartas del Nuevo Testamento, o en la mayoría de las cartas paulinas, siempre se menciona a colaboradores. Igual en los relatos del libro de los Hechos, cuando va en esos viajes misioneros, el apóstol Pablo trata de llevar a colaboradores más jóvenes. Porque precisamente mientras explicaba quién era Jesús, la gente iba formándose y los que iban acompañando iban aprendiendo, escuchándolo y viviendo la verdad del Evangelio de una manera totalmente práctica, totalmente práctica. Entonces esta experiencia discipular es una experiencia de vida, no solamente es una experiencia del salón de clase. Piensa en qué otras cosas estoy involucrando a los jóvenes que pueda ayudarles en su formación, que pueda ser algo interactivo, que pueda ser divertido, que pueda ser dinámico y práctico. No hay fórmulas mágicas, pero lo que sí hay es la oportunidad que tú eches a volar tu creatividad de acuerdo a la palabra de Dios y puedas compartir vida. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice: así nos preocupamos por vosotros, como os amamos tanto, nos encantó compartir con vosotros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Es muy interesante, dice, los amábamos tanto, que no solamente les compartimos este mensaje, nosotros mismos encarnamos este mensaje y abrimos nuestro corazón para ustedes. Y si hay una manera en la cual tú puedas ser un maestro que impacte su vida, es que tú también seas transparente. No seas un maestro que solamente habla desde la perfección y desde que lo sabe todo, sino alguien que también muestra que tiene luchas. Y que al igual de ellos necesita la redención que nos trae el Evangelio, que nos trae el poderoso mensaje de Jesús. Por eso es importante que cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra vida a ellos, pase lo siguiente. Dice, en la misma carta a los tesalonicenses dice: os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, porque acogisteis el mensaje en medio de graves sufrimientos, sufrimiento con la alegría que da el Espíritu Santo, y así os convertisteis en un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. O sea que estos seguidores, después de haber aprendido de Él,
fueron a impactar la vida de otros. Al final, quiero decirte algo. La gente o las nuevas generaciones están buscando relaciones reales. Pueden identificar cuando alguien está fingiendo, cuando alguien pretende ser algo que no es. Entonces, ¿cómo podemos ir trabajando? 1. Los jóvenes desean relaciones significativas con adultos significativos. A veces piensas que solamente si estás medio joven puedes trabajar con los jóvenes, pero es un gran error. Si bien es cierto, la mayor influencia de los jóvenes es otros jóvenes, también estamos en un mundo en el cual tenemos que entender algo, que necesitan tener personas maduras en sus vidas que les amen. Sí, es un error cuando creemos que los adultos no pueden aportar algo a la vida de los jóvenes y precisamente ellos necesitan un referente que los pueda orientar. Una ocasión contaba el pastor Jeffrey de León que fue a entrevistarse con una de las organizaciones juveniles más famosas del mundo. Y esto fue la Mara Salvatrucha. Entonces dice que estaban en Guatemala y quisieron tener una entrevista con el líder de la Mara Salvatrucha. Dice que les pusieron una capucha en la cabeza y los llevaron a las montañas. Y cerca de las montañas se encontraron con personas de más de 50 años. Sí, los que coordinaban esa organización juvenil en Centroamérica no eran otros jóvenes, sino era gente de otra generación. Muchos están buscando un modelo a quien seguir, un referente que los pueda orientar en su vida. No necesitan un maestro perfecto, sino personas que les amen y que sean honestos. Sí, alguien que afirme que ha enfrentado dudas, que ha enfrentado luchas en la vida cristiana, que diga que no siempre ha tenido claro el camino, pero que precisamente ha encontrado a Jesús que le ha guiado. Cuando cuando los jóvenes pueden identificarse también con las dudas, con las luchas que has enfrentado, puede haber esperanza para ellos. Tenemos que entender que estamos en un tiempo en el cual la segunda pandemia más bien que se ha propagado en esta generación es una pandemia de ansiedad y de depresión. Sí, los problemas mentales, los problemas emocionales son el pan cotidiano del día de hoy. Y precisamente se necesita en este momento de inseguridad, de miedo, de pérdida de identidad, de desorientación, necesitamos personas en nuestra vida que nos inspiren confianza, que sepamos que nos aman y nos respetan para poder caminar con ellos a Jesús. Porque a veces sus padres no pueden ofrecer este tipo de apoyo. O no hay ese tipo de confianza porque se vive en la adolescencia y en la juventud a veces una crisis en la relación con los padres. Precisamente la etapa de la juventud es una etapa de transición. Y en muchas ocasiones ellos están viviendo esta transición solos, sí, están cambiando, su cuerpo está cambiando, su círculo social está cambiando, sus convicciones están cambiando, sus conocimientos están cambiando, su vida está cambiando. Algunos se mudan de ciudad, salen a otros lugares a estudiar y esas transiciones son difíciles y las enfrentan solo. Por eso necesitan personas significativas en su vida que les acompañen en la transición. Las transiciones no se pueden evitar. No podemos tenerlos en una burbuja de cristal, pero sí necesitamos acompañarlos de una manera que podamos traer sanidad. Relaciones significativas en momentos que son importantes, como la juventud, que es una transición. Sí, estamos caminando de la infancia a la vida adulta. Y en la vida cristiana es importante que tengamos personas ahí porque también no solamente necesitamos ayuda en relaciones significativas, sino también que seamos acompañados para poder tener una cosmovisión bíblica. ¿Qué es eso? Esos son los lentes que yo utilizo para poder interpretar la realidad. Y precisamente hoy se están ofreciendo diversas opciones en el catálogo
para poder dar una explicación a la realidad que yo estoy viviendo. ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué yo veo dolor a mi alrededor? ¿Por qué no dejo de vivir en la burbuja de cristal que me tenían en la infancia? Y cuando salgo al mundo, me doy cuenta que es doloroso y es difícil. Y si no tenemos la capacidad de exponerlos a la cosmovisión cristiana, a la explicación cristiana de la realidad, empieza a haber una crisis. Tenemos que llevarlo precisamente a entender eh, el tema de la escritura, ¿no? Que va desde la creación, de que Dios precisamente nos ha llamado a vivir en una comunión con Él, en una relación de armonía con Él, armonía con nosotros mismos, armonía con nuestro prójimo, con nuestro entorno, el experimentar ese shalom de Dios que nos habla en Génesis, pero que también el ser humano ha tomado decisiones para emanciparse de esa relación con Dios, y es lo que llamamos la caída. Y que precisamente el pecado ha contaminado todas las áreas de nuestra existencia. Y precisamente también nos habla que para eso vino Jesús, porque el ser humano no podía salvarse a sí mismo, porque a través de las buenas obras, a través de la religión, a través de muchísimas cosas, hemos querido, ¿no?, volver a ese shalom, pero no hemos podido. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y vamos a la parte de la redención. ¿Por qué vino Jesús? ¿Y qué hizo Jesús con su vida y su muerte a nuestro favor? Después de esto entendemos que entramos la creación, caída, la redención, pero vamos al tiempo de la misión, de seguir a Jesús como un discípulo que comparte la esperanza, la vida nueva, y que caminamos a la restauración de todas las cosas, y que Jesús me llama a que me una con Él en el camino a la restauración. Y caminamos al final a la glorificación o la nueva creación, la esperanza de los nuevos cielos y la nueva tierra, de la consumación de nuestra redención. Sí, por eso vivimos una vida con esperanza. Entendemos que Dios nos ha creado, entendemos que hemos fallado, que Cristo vino a restaurar, a buscar y salvar lo que se había perdido, que nos ha llamado para vivir una vida con propósito, para darle la gloria, y vivimos en la misión de compartir su esperanza y restaurar este mundo, porque en la resurrección de Jesús comienza la nueva creación y avanzamos a la consumación. Bueno, de alguna manera vamos nosotros a ver cómo esta historia que nos habla la Escritura encaja con su realidad. Sí, este acompañamiento espiritual en este contexto teológico puede ayudar al joven en su proceso para entender en qué etapa estamos, qué etapas hemos vivido en nuestra propia experiencia, como lo marca la Escritura, y cómo vale la pena ahora crecer, imitar y seguir a Jesús, porque voy precisamente a esa nueva creación y voy avanzando en ese proceso, como hablamos en la teología de la Reformada, de la santificación, en ese proceso en el cual yo voy pareciéndome a Cristo. ¿Cómo traducimos esas verdades a la experiencia que ellos viven? Relaciones significativas, acompañamiento a través del cual ellos puedan tener una cosmovisión cristiana. ¿Cómo trabajamos de manera estos acercamientos educativos para dar estas explicaciones y para poder vivirlas con ellos? Bueno, hay diversas maneras y rápidamente vamos a ver algunas. El primero es la experiencia que tenemos en grupo grande, y entonces es cuando nosotros trabajamos en el grupo grande, buscamos juntarlos con otros jóvenes, ¿no? Por eso luego los trabajos que se hace con la Unión o con otros ministerios para eclesiásticos donde pueden estar, convivir. Recuerden que buscan relaciones significativas también con otros jóvenes, y también buscamos la identidad del grupo. Entonces es importante cuando hay distinto tipo de muchachos, y las funciones son de motivar, de animar, y también de poder vivir la fe
de una manera desafiante, divertida, y ministrar sus necesidades a nivel grupal y de pertenencia. 2. También están los trabajos en grupos pequeños. Y eso es muy importante. A veces no vemos la importancia de un grupo pequeño, pero a veces ayuda a que haya un poco, a que se dé la oportunidad de que se abran más, de poder entender cosas que no necesariamente en el culto o en reuniones grandes vas a poder hablar. Hay dudas en las cuales a veces da pena o no hay el tiempo para poder aclararlas o clarificarlas. Jesús tenía acercamientos con grupos pequeños. Si bien es cierto, tuvo actividades de grupo grande, donde daba la comida, donde daba grandes sermones, había actividades en grupo pequeño. Había momentos en los cuales se iba con 3 de sus discípulos y pudieron vivir experiencias como la transfiguración, como el orar en Getsemaní, como muchas otras en las cuales se necesitaba un grupo más pequeño, donde también puedes tener un encuentro mucho más profundo. La tercera son las el tiempo concentrado, es el tiempo que tenemos uno a uno de consejería, ¿no? Debemos de darle este énfasis, obviamente, con la supervisión y el permiso de los padres y todo, pero tener la oportunidad de tener a veces el tiempo uno a uno, donde tú haces las preguntas que no necesariamente puedes hacerlas abiertamente o en presencia de otros, de cómo va tu relación con Dios, cómo va tu relación con tu familia, has leído, has tenido tiempo de tener este tiempo devocional, preguntas que a veces pueden ir de lo superficial a lo profundo, ¿no? En un contexto relajado, de suma confianza, pero donde también puede abrir su corazón. A veces muchos de nuestros jóvenes están enfrentando abuso, están enfrentando situaciones hasta de violencia en su hogar y no tienen un espacio seguro donde hablarlo. En este tiempo concentrado o de uno a uno es donde practicamos el acompañamiento espiritual, que es ese acercamiento más personal con los jóvenes y trabajamos individualmente sus necesidades y caminamos con él. Sí, se necesita ayuda en este mundo quebrantado. Muchos de nuestros jóvenes están viviendo experiencias durísimas, de todo tipo. A veces no las imaginamos, pero a veces también no hay un espacio donde hablarlo. Obviamente que esto es un trabajo en el cual se va generando la confianza. No esperes que luego abran el corazón. Esto es un proceso en el cual ellos van viendo que vale la pena hablar contigo y que vale la pena poder charlar, que eres alguien de confianza y que puede manejar la situación de tal forma que no sean juzgados severamente, sino que puedan ser confrontados en amor. Poder discernir en qué momento compartes esta información con los padres o con el pastor de una manera que no se vulnere su privacidad, pero que también podamos ser de ayuda, podamos ser de una buena ayuda. ¿Qué ejemplo podemos tener de este tiempo? Bueno, Jesús lo hace en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, de los versículos del 13 al 15. Jesús tiene un encuentro después de haber resucitado con precisamente unos seguidores que estaban enfrentando dolor y lucha. Sí, cuando Jesús es crucificado, esto es algo impactante y doloroso. Que ver a una persona inocente que te ha amado siendo despedazado, siendo lastimado, siendo traicionado, siendo abandonado, es algo sumamente doloroso. Estaban viviendo su duelo, estaban viviendo dudas de lo que habían vivido. Y dice la escritura, ese mismo día, 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban hablando de todo lo que había sucedido y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. ¿Qué principios podemos tomar de este acercamiento educativo que tiene Jesús? En primer lugar, Jesús toma la iniciativa. Sí, Jesús empezó a caminar con ellos. Empezó a estar al tanto del rumbo en el que iba. No luego los detuvo, sino que caminó con ellos, aún en medio de sus dudas y su dolor.
Necesitamos a alguien que nos acompañe en el dolor, que a veces no tiene que darnos un sermón, sino que pueda darnos un abrazo y que podamos sentir que está con nosotros allí. 2, se acercó en sus realidades, en sus tristezas, en sus desánimos y miedos y aún en su desorientación. Jesús les habla. 3, los acompañó en su realidad. Comenzó a caminar con ellos a pesar de lo que les pasaba hasta el final. ¿Cómo es la realidad de los jóvenes a los que estás enseñando? ¿Conoces sus hogares? ¿Conoces en qué escuela van? ¿Has aún tenido algún acercamiento junto con alguien más de la iglesia a las escuelas de ellos? ¿Qué están viviendo? A veces es muy revelador acompañarlos en sus realidades, en la colonia donde viven. Y es bien interesante, les reveló la palabra de Dios para su vida, relacionó sus vidas con las escrituras y les hizo sentir parte de ello. Jesús les preguntaba ahí que por qué estaban tan tristes y de qué estaban hablando. Entonces ellos empiezan a contarle todo lo que había sucedido y Jesús les acerca la palabra a sus vidas. Dice que llegando el momento después de que ellos narraron todo esto, Jesús les dijo, ¿cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho? El versículo 26 de ese mismo pasaje dice, ¿acaso no era necesario que el Mesías o que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y el versículo 27 dice, y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Sí, precisamente Jesús, en ese momento de dudas y de dolor, primero habiendo preguntado, primero habiendo caminado con ellos, les hace real la escritura y les empieza a explicar cómo esta palabra podía aplicarse en el momento de dolor en el que estaban viviendo. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Se produjo una transformación. Dice, poco a poco se fueron dando cuenta de que su corazón empezaba a recobrar aliento y reconocieron a Jesús. Hasta ellos después dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? Sí, es un proceso en el que va experimentándose una transformación. A veces nosotros pensamos que necesitamos fórmulas rápidas del ministerio y buscamos en diversos materiales fórmulas rápidas, pero la verdad es que esto es un trabajo que nos va a tomar tiempo. Sí, los eventos son fáciles de hacer de alguna manera, duran poco, traen ánimo, son buenos, pero la verdad somos desafiados a caminar con ellos en los procesos, porque los procesos son los que transforman la vida. Sí, cuestan más trabajo, sí, nos toman más tiempo, pero traen resultados poderosos y permanentes. ¿En dónde estás situado tú? Solamente siguiendo la lección. Somos llamados a ir más allá. Piensa, ¿qué jóvenes el Señor ha puesto en tu congregación? No sé si sean muchos o sean pocos, pero ¿cómo podemos impactar su vida más allá de una lección? ¿Cómo podemos conocerles en su contexto? Sonreír, reír y compartir la vida, no solo llorar, no solamente tomándolos de manera demasiado seria, porque también son jóvenes. Es importante que tengamos una vida coherente con el Evangelio y eso nos lleva a ser confrontados. Me ha tocado que muchas veces hay maestros que trabajan con los niños, pero viven una vida que no da buen testimonio. Precisamente porque a veces ni siquiera entran a los servicios o son parte de los cultos de adoración. Y entonces vemos que ahí hay un gran problema. Somos llamados a tener una vida coherente, a examinar nuestra vida, a también rendir cuentas. Sí, si queremos que los jóvenes rindan cuentas con nosotros, ¿a quién le estamos rindiendo cuentas? Tenemos que encontrar personas significativas también que caminen con nosotros aunque seamos maestros, no importa la edad que tengamos. Necesitamos personas que estén caminando con nosotros. Sí, necesitamos tener ciertos límites con las personas. Tenemos que
retomar fuerza, seguirnos capacitando y seguir caminando. Por último, necesitamos saber escuchar y hacer las preguntas consistentes en su vida. Como maestros a veces estamos muy tentados a ser sábelo todo y no dejar tiempo para escucharlos. Si tú te das cuenta, en este acercamiento Jesús llega y les pregunta, ¿qué conversaciones están teniendo? Y yo creo que eso es un gran punto en el cual podemos ir avanzando. Tómate un buen tiempo solo para escuchar. Porque somos tentados solamente a estar a hablar y ser intimidantes. Podemos aprender a escuchar sin juzgar. Sí, es la manera en que empezamos a poder tener una relación de acompañamiento espiritual con nuestros jóvenes. Toma un tiempo para aprender a escuchar y a refrenar la lengua. Luego queremos salir a contar hasta nuestras anécdotas. Espera, escucha y toma nota. Toma la iniciativa. Y tal vez ves en tu mente o ve estableciendo unas metas o habla. ¿Qué cosa? O que después de haber escuchado, ¿hacia qué punto podemos acercarnos y trabajar en esa área que tú estás identificando que necesita ayuda? Busquemos estar al pendiente de todas las áreas de su vida, no solamente que venga al templo. Pensemos si está estudiando, si está trabajando, cómo van sus sentimientos, cómo va su santidad personal y aún sexual. ¿Cómo está su relación con sus padres? Si está estancado en una situación emocional, si necesitas canalizarlo a una ayuda profesional. Es importante que vayamos viendo las diversas áreas que involucran la vida del joven, del adolescente. Podemos seguir teniendo una charla acerca de esto, pero para no cansarlos, quiero decirte que cuando tú vas a hacer esta función de maestro o de discipulador, el Señor va contigo. Sí, el Señor te acompaña. Y cuando dice esa gran comisión, hacer discípulos, nos recuerda que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, somos insuficientes y hay muchas cosas que no sabemos cómo hacerlo. Pero quiero decirte que no vas solo, que el príncipe de los pastores va contigo cuando tú vas en su nombre. Así que al menos podemos tener algunas ideas, algunos principios de cómo ir trabajando con ellos, de cómo ir acercándonos a su vida. Pero recuerda, tenemos que estar orando y poner esta vida, la vida de ellos en las manos del Señor, pero también nuestra labor como discipuladores. No estás sola y no estás solo, el Señor va contigo. Así que vamos a alentarnos, doblando nuestras rodillas y cerrando nuestros ojos. Padre, gracias porque tú estás con nosotros en medio de las dudas, en medio de las luchas que tenemos ante esta gran tarea de ser discipuladores, pastores y maestros. Confesamos que no podemos en nuestras propias fuerzas, que te necesitamos, oh Dios. Guíanos. Gracias por esta oportunidad para empezar esta charla y de ir entendiendo cómo podemos trabajar de una manera poderosa con estos jóvenes. Permítenos procesar las ideas, permítenos caminar con ellos hasta la estatura de Cristo. Mientras nosotros también somos transformados, ellos y ellas pueden ser transformados. Señor, danos la capacidad sobrenatural para escuchar, para traer un consejo apegado a tu palabra, para mostrarles la cosmovisión bíblica, para poder estar con ellos en este momento de transición donde te necesitan. Señor, danos el amor, el corazón y el impulso para esta labor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que sigamos caminando juntos en el camino de la restauración. Que el Señor los guarde.